Voy a decirte algo que probablemente nadie ha tenido el valor de decirte en voz alta. Tú no le debes tu asiento a nadie. No a ella, no a él, no a esa persona que te está mirando con cara de reproche desde el otro extremo del vagón. Y si en este momento sentiste un pequeño jalón en el pecho, una incomodidad, una vocecita que dijo, «Eso está mal», perfecto, quédate, porque de eso trata exactamente este video. Voy a decirte más. La caballerosidad tradicional, esa que te enseñaron como una virtud, como un signo de que eres buena persona, tiene en muchos casos la misma arquitectura que el miedo. No nace del amor, nace del «¿qué van a pensar?». Y hay una diferencia enorme entre hacer algo porque genuinamente quieres hacerlo y hacerlo porque sientes que si no lo haces, algo malo va a pasar. Uno es generosidad, el otro es presión social disfrazada de valores. Hoy no voy a decirte que seas egoísta, hoy no voy a decirte que ignores al mundo, voy a hacer algo más difícil que eso. Voy a invitarte a pensar, a cuestionarte por qué haces lo que haces, quién lo decidió y si todavía tiene sentido en la vida que estás viviendo hoy. Porque hay una diferencia entre ceder tu asiento por empatía real y cederlo para que nadie te señale con el dedo, y esa diferencia lo cambia todo. Bienvenido. Déjame pintarte una escena. Son las 7 de la noche. Llevas de pie desde las 6 de la mañana. Trabajaste, resolviste problemas que no eran tuyos, comiste mal, cargaste algo pesado y tu cuerpo lleva horas diciéndote que necesitas sentarse. Finalmente, en el metro, en el camión, en el tren, hay un asiento libre. Te sientas, cierras los ojos por primera vez en 12 horas y 3 paradas después sube una persona, joven, sin bolsas, sin muletas, sin ninguna señal visible de necesidad especial. Simplemente una persona. Y el vagón entero, sin decir una sola palabra, te mira a ti, no a los otros 6 sentados, a ti. Y tú lo sientes, ese calor en la nuca, esa presión invisible, esa voz que dice, «Párate, párate antes de que te juzguen». ¿Te suena? A ese fenómeno yo le voy a llamar la deuda invisible. La deuda invisible es esa creencia no examinada de que tu bienestar físico y emocional tiene menos valor que el bienestar percibido de otra persona simplemente porque esa persona cumple ciertas características, su género, su edad aproximada, su apariencia, que el contrato social no escrito ha decidido que merecen más espacio que tú. Nótalo. No dije necesidad real, dije apariencia y características, porque nadie en ese vagón sabe cuántas horas llevas de pie, nadie sabe si tienes una lesión que no se ve, nadie sabe si esa persona que acaba de subir viene de 4 horas de tráfico sentada en un coche, nadie sabe nada, pero todos actúan como si supieran, y tú, que sí sabes lo que sientes en tu propio cuerpo, terminas subordinando esa información real a la opinión imaginada de extraños. Eso no es generosidad, eso es un cortocircuito emocional que aprendiste muy temprano y que nunca nadie te ayudó a revisar. Y si te quedas hasta el final, vamos a hacerlo juntos. Imagina que tu sistema nervioso es un teléfono con batería. No cualquier teléfono, de los que tú mismo cargas. Todos los días sale de casa con el 100% y durante el día, cada tarea, cada decisión, cada pequeño estrés, cada conversación difícil, cada hora de pie le va quitando porcentaje. Para cuando son las 7 de la tarde, muchos de nosotros llegamos a ese vagón con el 12% de batería. Ahora bien, tu cerebro, específicamente la corteza prefrontal, la región responsable de la empatía compleja, el razonamiento moral, la toma de decisiones éticas, funciona peor cuando la batería está baja. No es metáfora poética, es biología. El investigador Roy Baumeister acuñó el término ego depletion, agotamiento del ego, para describir exactamente esto. La capacidad de autocontrol, de razonamiento elevado y de toma de decisiones sofisticada se degrada con el uso sostenido a lo largo del día. Es un recurso finito. Entonces, cuando llegas al vagón con el 12% de batería y el entorno social te activa una alarma, todo el mundo te está mirando, tu cerebro no evalúa la situación con lógica. Entra en modo de emergencia social. ¿Por qué? Porque para el cerebro primitivo, ser rechazado por el grupo, ser señalado, ser excluido, activa las mismas regiones que el dolor físico. El rechazo social duele neurológicamente de forma similar a que te golpeen. Así que tu cerebro, agotado y en modo supervivencia, hace un cálculo rapidísimo.
prefiero el dolor físico del cansancio o el dolor social del juicio ajeno. Y como el juicio ajeno es inmediato, visible y amenazante para el instinto de pertenencia, muchas veces gana. No porque seas débil, sino porque eso es exactamente lo que tu sistema nervioso fue diseñado a hacer. El problema no es el instinto. El problema es que nunca nadie te enseñó a pausarlo, reconocerlo y decidir conscientemente. Vamos a hablar de 3 conceptos que son la arquitectura invisible de todo esto. El sociólogo Erving Goffman describió en los años 50 algo que hoy sigue siendo brutalmente relevante, la idea de que cada interacción social es una representación teatral. Todos llevamos un guión que aprendemos desde pequeños sobre cómo comportarnos en público según nuestro rol. Uno de los guiones más arraigados en la cultura occidental, y latinoamericana en particular, es el de la caballerosidad de género. El hombre cede, la mujer recibe. El hombre protege, la mujer es protegida. Este guión no nació del vacío, tiene raíces históricas en épocas donde las mujeres, legalmente, tenían menos derechos, menos acceso al espacio público, menos protección institucional. La caballerosidad era, en ese contexto, una forma de compensar una desigualdad estructural real. Pero aquí está el problema. Las normas culturales cambian mucho más lento que las realidades sociales. Hoy, en la mayoría de los contextos urbanos donde ocurre esta escena, del asiento, la mujer joven y sana que sube al vagón tiene el mismo derecho al espacio público, las mismas posibilidades laborales, el mismo acceso a derechos que cualquier hombre. A menudo, más estudios, más resiliencia, más habilidades sociales. Sin embargo, el guión sigue diciéndole al hombre, cede. No porque ella lo necesite, sino porque el guión no ha sido actualizado. Y ahí empieza el paternalismo disfrazado de amabilidad. Ahora, el psicólogo Robert Cialdini, en su obra clásica sobre influencia social, identificó la norma de reciprocidad como uno de los principios más poderosos que rigen el comportamiento humano. Cuando alguien hace algo por nosotros, sentimos una deuda. Pero hay una variante menos estudiada y más perturbadora: la reciprocidad anticipada invertida. Es decir, actuamos como si ya le debiéramos algo a alguien antes de que hayan hecho nada por nosotros, simplemente porque el grupo social lo espera. ¿Y qué pasa con los actos que nacen de la obligación y no de la elección? La psicología positiva tiene una respuesta clara. Los actos obligatorios generan resentimiento, no satisfacción. Cuando ayudas porque genuinamente quieres, el cerebro libera oxitocina y dopamina. Hay una recompensa real, te sientes bien. Cuando ayudas porque sientes que no tienes opción, el cerebro no registra generosidad, registra sumisión ante una amenaza social y deja un residuo emocional amargo que muchas veces ni siquiera sabemos identificar. Por eso hay personas que ceden su asiento todos los días y sin embargo se sienten cada vez más irritables, más agotadas, más resentidas con el mundo. No porque sean malas personas, sino porque su cerebro lleva años registrando generosidad falsa como pequeñas capitulaciones. Y hay un tercer concepto que quiero que conozcas. La teoría de la autodeterminación, desarrollada por los investigadores Deci y Ryan, una de las teorías más robustas y replicadas en psicología motivacional, establece que los seres humanos tenemos 3 necesidades psicológicas básicas: autonomía, sentir que nuestras acciones vienen de nuestra propia elección; competencia, sentir que somos capaces; y relación, sentirnos conectados con otros. Cuando la autonomía se viola sistemáticamente, cuando actuamos no por elección, sino por presión social crónica, se produce lo que los investigadores llaman motivación controlada. Hacemos las cosas, pero no desde nosotros, desde el miedo, desde la vergüenza, desde el juicio externo. Y la motivación controlada, a largo plazo, está asociada con mayor ansiedad, menor bienestar subjetivo y, paradójicamente, menor conducta prosocial genuina. En otras palabras, obligar a las personas a ser amables produce personas menos amables. La verdadera cortesía solo puede nacer de la libertad. Quiero que te quedes un momento con esto, sin prisa, porque quizás ya conoces la teoría, quizás ya has pensado en todo esto, pero el problema no está en la cabeza, está en el cuerpo. ¿Sabes cómo se siente ese momento? Estás sentado, llegas agotado y sube esa persona. Primero es una tensión sutil en los hombros, como si el cuerpo se preparara para algo sin que tú lo hayas decidido.
Luego, si alguien te mira, aunque sea un segundo, hay un calor en la cara, en el cuello, ese calor particular que solo produce la vergüenza social. Y entonces viene la voz. No es tu voz, es una voz que aprendiste, una voz que suena extrañamente parecida a alguien de tu infancia, a un maestro, a una escena de película, al murmullo colectivo de todos los que alguna vez te dijeron cómo debes comportarte en público. Y esa voz dice cosas como: ¿qué clase de persona eres? Todo mundo te está viendo. Si no te paras, van a pensar que eres egoísta. ¿Así te educaron y ahora esto? Y lo más interesante y más doloroso es que esa voz no habla de la persona que subió al vagón. Habla de ti, de tu imagen, de lo que van a pensar de ti. No es empatía, es miedo al juicio. Y hay una diferencia abismal entre levantarse porque genuinamente quieres que alguien esté mejor y levantarte para silenciar esa voz. En el primer caso te sientes bien, ligero, conectado. En el segundo te sientes aliviado por un segundo y luego vacío, quizás un poco resentido, quizás cansado de una forma que no sabes explicar. Ese es el residuo de la generosidad no elegida. Y si llevas años acumulándolo, puede volverse algo más pesado. Una sensación de que el mundo siempre toma de ti sin que nadie te lo pida, pero tampoco nadie te lo devuelve. No porque el mundo sea injusto, sino porque nadie te enseñó que podías decir que no, que podías quedarte sentado, que eso también es una opción válida. Hay una respuesta común que la gente da cuando se cansa de esta presión. Ya no me va a importar lo que los demás piensen. Y suena liberador, suena valiente, pero casi nunca funciona. ¿Por qué? Porque dejar de importarte no es una decisión, es una supresión. La psicología del pensamiento tiene un principio famoso, demostrado por el investigador Daniel Wegner, llamado el efecto del oso blanco. Cuando intentas activamente no pensar en algo, ese algo se vuelve más presente, no menos. Suprimir la opinión ajena no te libera de ella, solo la empuja hacia un nivel más profundo, donde sigue operando sin que tú lo sepas. La segunda respuesta común es la del resentimiento abierto, volverse cínico, distante, agresivo. El mundo es egoísta, así que yo también lo seré. Y eso tampoco funciona, porque el cinismo es solo el amor defraudado que no encontró otra salida. La persona más cínica suele ser la que más profundamente quería conectar con los demás y fue herida en el intento. Ambas respuestas, la supresión y el cinismo, tienen el mismo error en la base. Asumen que el problema es el otro, y el otro no es el problema. El problema es el sistema de creencias que dice que tu bienestar tiene menos valor que la comodidad del juicio ajeno. Y ese sistema no se rompe ignorándolo, se transforma examinándolo. La diferencia real no está entre cedo y no cedo. Está entre actuar desde la obligación y actuar desde la elección consciente. Porque cuando actúas desde la elección, puedes ceder con alegría genuina y puedes quedarte sentado sin culpa genuina. Y ambas opciones son igualmente dignas. La caballerosidad obligatoria no muere siendo reemplazada por el egoísmo. Muere siendo reemplazada por algo más sofisticado, más maduro, más humano. La cortesía empática. La amabilidad que nace de ver a la otra persona, no de temer al grupo. Bien, entonces, ¿cómo se ve esto en la práctica? No te voy a dar una lista de reglas nuevas, porque las reglas son exactamente el problema. Lo que te voy a dar son herramientas para que puedas tomar tus propias decisiones con más claridad. La próxima vez que sientas esa presión social, el calor en el cuello, la tensión en los hombros, la voz del juicio, no actúes de inmediato. Date 3 segundos, solo 3, no para analizar, simplemente para notar. Pregúntate, ¿lo estoy haciendo porque quiero o porque me siento obligado? No necesitas la respuesta perfecta, solo necesitas hacer la pregunta, porque el simple acto de hacerla activa la corteza prefrontal, esa región que el agotamiento apaga, y te devuelve, aunque sea un poco, al asiento del conductor de tus propias decisiones. Lo segundo, aprende a leer la necesidad real, no la apariencia. La próxima vez que estés en esa situación, mira, realmente mira. ¿La persona trae algo pesado? ¿Está visiblemente cansada? ¿Tiene una edad avanzada? ¿Hay algo que sugiera que estar de pie le resulta difícil?
Sí, y tú tienes energía, cede. No porque lo dicte el género, sino porque tu empatía genuina lo pide. Si no, tienes permiso de quedarte, y ese permiso no necesita justificación. Este cambio parece pequeño, pero es revolucionario. Pasas de responder al género a responder a la necesidad real. Eso no es egoísmo, es una forma más honesta, más igualitaria y más compasiva de estar en el mundo. Lo tercero, cuando la voz interna diga ¿qué van a pensar?, respóndele con un hecho. Pagué este servicio, llegué antes, este asiento es legítimamente mío. Si decido cederlo, será un regalo. Si no lo hago, no es un robo. Esto no es arrogancia, es precisión. Es negarte a usar el lenguaje de la deuda para algo que nunca fue una deuda. Los psicólogos cognitivos le llaman a esto reestructuración cognitiva, cambiar la narrativa interna no por una más positiva, sino por una más exacta. Lo cuarto, practica la generosidad elegida. Busca, conscientemente, momentos en los que quieras ser amable, no porque debas, porque genuinamente lo deseas. Cede el asiento cuando tú lo eliges, sostén la puerta, ayuda con las bolsas y nota la diferencia. Nota cómo se siente en el cuerpo actuar desde la elección versus actuar desde la obligación. Esa diferencia sensorial es tu mejor maestro. Con el tiempo, cada acto de amabilidad que haces desde la libertad va reconstruyendo tu relación con la generosidad y la va descontaminando del miedo. Y lo quinto, habla de esto, con amigos, con pareja, con familia. No para convencer a nadie, sino para sacar estas ideas del armario donde han vivido en silencio. Porque muchas veces la presión social se sostiene solo porque nadie la nombra. Cuando alguien dice en voz alta, oye, ¿por qué asumimos que él tiene que cederle el asiento a ella simplemente por el género? La dinámica cambia, el pensamiento colectivo se abre. No necesitas hacer un discurso, solo necesitas hacer la pregunta. Quiero cerrar con algo que creo que es verdadero y que pocas veces se dice. La amabilidad que nace del miedo no es amabilidad, es performance. Y los seres humanos, en el fondo, cuando estamos solos y en silencio, lo sabemos distinguir, en nosotros mismos y en los demás. Todos hemos recibido un favor que se sentía como una condena, un gesto que llevaba dentro el peso del resentimiento, una ayuda que llegó con una factura invisible. Y todos hemos recibido, también, aunque sea pocas veces, el regalo de alguien que genuinamente quiso darnos algo, sin audiencia, sin cálculo, simplemente porque en ese momento lo quiso. ¿Recuerdas cómo se siente eso? Es completamente diferente. La caballerosidad tradicional no murió porque el mundo se volvió egoísta, murió porque el mundo creció, porque la igualdad real requiere que veamos a las personas como individuos con necesidades concretas, no como categorías con privilegios asignados por biología. Y en ese mundo nuevo, más complejo y más honesto, la verdadera cortesía es algo más difícil y más hermoso que seguir un guión aprendido. Es ver a la persona real que tienes enfrente, evaluar su necesidad real y desde tu libertad real, elegir. A veces esa elección será levantarte, a veces será quedarte, y ambas, hechas con conciencia y con empatía, son igualmente valiosas. Lo que sientes cuando te quedas sentado y el vagón te mira no es culpa, es el fantasma de un contrato que nunca firmaste. Y los fantasmas no pueden obligarte a nada. Solo tú decides qué hacer con tus espacios, con tu energía, con tu amabilidad. Y cuando esa amabilidad sea tuya de verdad, valdrá infinitamente más. Eso es todo por hoy. Si este video te hizo pensar, si te removió algo, si lo viste y de pronto esa escena del vagón tomó un significado diferente, entonces hizo exactamente lo que tenía que hacer. No tienes que estar de acuerdo conmigo en todo. De hecho, espero que no lo estés. El desacuerdo bien argumentado es lo que mueve las ideas hacia adelante. Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero saber, ¿cedes tu asiento? ¿Desde dónde lo haces? ¿Desde la elección o desde la obligación? Y si este tipo de conversaciones, honestas, incómodas y necesarias, es lo que estás buscando, ya sabes qué hacer. Suscríbete, activa la campana y nos vemos en el siguiente video. Cuídate mucho.